Bueno, vamos a empezar. Tenemos un lindo tema. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. El tema de hoy son las diarreas con mala absorción y las diarreas sin mala absorción. Primero tenemos que decir que nos referimos a las diarreas crónicas. Las diarreas crónicas son aquellas diarreas que duran más de 3 semanas. O sea que de entrada, usted cuando tiene una diarrea, nunca sabe si la diarrea va a ser aguda o va a ser crónica. Recién cuando usted sigue con el cuadro diarreico y han pasado más de 3 semanas, usted ahí puede decir el paciente tiene una diarrea crónica. Vamos a empezar hablando de la diarrea crónica con mala absorción. Para hablar de la diarrea crónica con mala absorción, tenemos que hacer un repaso de la digestión y la absorción de los nutrientes. Eso está en el libro, en el capítulo 13. Y vamos a estudiar las diferentes digestiones. Tenemos primero la digestión de los hidratos de carbono, de los almidones. Los hidratos de carbono que usted come, por ejemplo, usted se come un plato de fideos o se come un cuarto kilo de galletitas, la digestión de los hidratos de carbono comienza con la amilasa salival. La amilasa salival rompe los almidones en carbohidratos de cadena corta. Luego, cuando el bolo alimenticio llega al duodeno, se vierte en el duodeno la amilasa que proviene del páncreas, la amilasa pancreática. O sea, hay una amilasa salival y hay una amilasa pancreática. Esa amilasa pancreática desdobla a los carbohidratos de cadena corta en disacáridos. Y finalmente, ese bolo alimenticio llega al epitelio del intestino delgado y en el ribete en cepillo de dicho epitelio, los disacáridos son desdoblados en monosacáridos por la acción de hormonas que se llaman disacaridasas. Y luego se produce la absorción de los monosacáridos directamente por los enterocitos y viajan al hígado a través de la porta. Después tenemos la digestión de las grasas, que es bastante más complicada. Comienza en el estómago con una lipasa que se llama lipasa gástrica. En el duodeno, las grasas tienen que ser emulsionadas. Emulsionado es un proceso por el cual la grasa se divide en pequeñas gotitas de grasa y esa emulsión se obtiene a través de la acción de la bilis. Bilis que es fabricada en el hígado y que es almacenada en la vesícula. Una vez que las grasas son emulsionadas, van a llegar al duodeno y ahí en el duodeno va a actuar una enzima que se llama, una enzima del páncreas que se llama lipasa, que rompe los triglicéridos y libera los ácidos grasos que forman los triglicéridos. ¿Qué pasa luego con la absorción de las grasas? La absorción de las grasas es muy complicada. Los ácidos grasos de cadena corta, que tienen pocos carbonos, se absorben directamente en el yeyuno y viajan por la porta hacia el hígado. En cambio, los ácidos grasos de cadena
y el colesterol son captados por el enterocito y se le coloca una cubierta proteica y es vertido en el vaso central de la vellosidad intestinal. Esa estructura revestida de proteína se denomina kilomicrón. O sea que un kilomicrón está formado por ácidos grasos de cadena larga, de 18 o 20 carbonos, colesterol y una cubierta de proteína. Y todo eso se vierte en un vaso linfático que es el quilífero central de la vellosidad. Todos esos quilíferos de las vellosidades intestinales convergen hacia una cisterna que se llama cisterna de Pequet, que está ubicada en el retroperitoneo, y de la cisterna de Pequet surge un conducto llamado conducto torácico que desemboca del lado izquierdo en la unión entre la vena yugular y la vena subclavia. O sea que los kilomicrones son transportados por el quilífero, la cisterna de Pequet, el conducto torácico, no pasan por el hígado, sino que entran directamente a la circulación venosa entre la vena yugular y la vena subclavia. Después tenemos la digestión de las proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago por la acción de la pepsina, activada por el ácido clorhídrico gástrico, o sea, el pepsinógeno se transforma en pepsina. Podríamos aclararlo mejor, ¿no? Donde el pepsinógeno se transforma en pepsina, que es activada por la acción del ácido clorhídrico gástrico. La pepsina lo que hace es desdobla las proteínas en péptidos más pequeños. Esos péptidos llegan luego al duodeno y en el duodeno actúa otra enzima del páncreas llamada tripsina y esa enzima va a romper los péptidos en dipéptidos, o sea, cadenas de 2 aminoácidos. Y finalmente en el ribete en cepillo del enterocito tenemos una peptidasa que rompe los dipéptidos y entonces se liberan los aminoácidos. Que son absorbidos y viajan por vía portal hacia el hígado. Así que ya vimos la digestión de los hidratos, la digestión de las grasas y la digestión de las proteínas. Ahora nos quedan las vitaminas. Todas las vitaminas hidrosolubles, todas, se absorben en el yeyuno, salvo la vitamina B12. La vitamina B12 se tiene que unir al factor intrínseco fabricado por el estómago, se une en el duodeno y es absorbida en el ileón. Es la única vitamina que es absorbida en el ileón. La absorción de las vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, D, E y K, depende de la absorción de las grasas y de la presencia de bilis en el duodeno. Son vitaminas que se absorben junto con las grasas. El hierro, el calcio y el magnesio se absorben en el duodeno. El sodio y el potasio en el yeyuno. Los oligoelementos como el cobre, el níquel, el manganeso, el cromo y el zinc se absorben en el intestino delgado. Y el agua
se absorbe sobre todo a nivel del colon. Esto es fundamental saberlo, este capitulito 13, porque sabiendo este capítulo, usted repasa lo que usted debería saber ya de fisiología, que es cómo se produce la digestión y cómo se produce la absorción de los nutrientes. Vamos ahora al capítulo 14, diarrea crónica con síndrome de mala absorción. La diarrea crónica dijimos que dura más de 3 semanas y tenemos básicamente 3 causas de mala absorción. Tenemos la mala absorción de causa pancreática, la mala absorción porque no llegue bilis en cantidad adecuada al tubo digestivo, y tenemos la mala absorción de causa intestinal, a la cual hemos dividido en 3 grupos: causas comunes, causas raras y causas rarísimas. Vamos a ir analizando cada una de las causas. Empecemos por la mala absorción de causa pancreática. La mala absorción de causa pancreática puede producirse porque las enzimas del páncreas, que son 3, la amilasa, la lipasa y la tripsina, no llegan adecuadamente al duodeno. Eso puede producirse por un cáncer de páncreas, por una pancreatitis crónica, por una pancreatitis aguda necrohemorrágica que haya destruido todo el páncreas, por una cirugía que haya extirpado el páncreas, por una fibrosis quística, y también puede ocurrir a veces la inactivación intraduodenal de la lipasa en el síndrome de Zollinger y Ellison, porque hay una enorme producción de ácido que llega al duodeno y ese ácido en el duodeno inactiva a la lipasa. Entonces, ¿por qué hay mala absorción pancreática? De causa pancreática. Porque el páncreas fabrica amilasa, lipasa y tripsina. La amilasa para absorber hidratos, para digerir y absorber hidratos, la lipasa para digerir grasas y la tripsina para digerir péptidos, proteínas. Después tenemos las malabsorciones relacionadas con la bilis. Si usted tiene alguna deficiencia de bilis o no llega suficiente bilis al duodeno, usted no va a poder emulsificar las grasas, y si usted no puede emulsificar las grasas, no puede absorber las grasas. Eso ocurre o porque el hígado no fabrica bien la bilis, por ejemplo, por una cirrosis biliar primaria, por una colestasis benigna recidivante, por una colangitis esclerosante, por la enfermedad de Caroli, que es una enfermedad que tiene grandes quistes en la vía biliar y en el hígado, por un cáncer primitivo de hígado. Esas serían todas causas hepáticas. Y después las causas que afectan a la propia vía biliar, por ejemplo, una estenosis benigna del colédoco, un cáncer de la ampolla de Vater, un cáncer de la vía biliar, un cáncer de la cabeza de páncreas, una compresión por ganglios o por metástasis de la vía biliar principal, o la presencia de parásitos directamente ocluyendo la vía biliar. Entonces, este sería un segundo grupo de malabsorción.
serían malabsorciones producidas por causa de que la bilis no llega al duodeno, no emulsifica las grasas, ya sea o porque el hígado no la fabrica o porque la vía biliar está tapada y no permite que la bilis llegue al duodeno. Por supuesto, estos pacientes solo tienen malabsorción de grasas, no tienen malabsorción ni de hidratos ni de proteínas, solo tienen malabsorción de grasa. ¿Estoy yendo muy rápido o se va entendiendo? ¿Está todo claro? Está bien, profe. Está bien. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, 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 se ¿Quieren, entiende. quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, por ahora vamos entendiendo que el síndrome de mala absorción puede ser de causa pancreática, en cuyo caso hay mala absorción de glúcidos, de proteínas y de grasas, porque el páncreas fabrica las tres enzimas, amilasa, lipasa y tripsina. En cambio, cuando el problema es que no llega a la bilis para lo único que se usa es para las grasas. Entonces, ya sea que usted tenga una enfermedad del hígado o que tenga una enfermedad de la vía biliar, donde la bilis no llegue al duodeno, lo que no se va a absorber van a ser las grasas. Y después tenemos las malas absorciones de causa intestinal. Acá lo dividimos en causas frecuentes, causas raras y causas rarísimas. ¿Cuáles son las frecuentes? Bueno, probablemente la enfermedad más frecuente del intestino, sin ningún lugar a dudas, es la enfermedad celíaca. Vamos a dedicarle la semana que viene el teórico presencial, creo. Claro, el teórico presencial de la semana que viene va a ser fundamentalmente las causas intestinales de mala absorción y en particular la enfermedad celíaca. Así que no me voy a extender ahora hablando de enfermedad celíaca. Otra causa común es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn puede afectar tres zonas del intestino. Puede afectar el intestino delgado, puede afectar la unión ileocecal y puede afectar el colon. De los tres, la que da mala absorción es el Crohn cuando afecta el intestino delgado. Esa es la que da mala absorción. La enfermedad de Whipple es una enfermedad rara. Yo hasta ahora no vi ningún paciente. Es producida por una bacteria. La bacteria se llama Troferima whippeli, Troferima con pH, Troferima whippeli. Es una bacteria que usted se la agarra si trabaja en contacto con tierra. O sea, los pacientes tienen que ser agricultores o trabajar en la construcción y haber estado en contacto con tierra en los pozos que se hacen para hacer las construcciones. Es una enfermedad que da diarrea, malabsorción, artritis y fiebre. Tiene una tríada: malabsorción, diarrea, artritis y fiebre. Después tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, también llamado síndrome de Lassa ciega, es sinónimo. El sobrecrecimiento bacteriano se ve en pacientes que tuvieron un antecedente de una cirugía previa del intestino, por la cual un pedazo de intestino queda excluido del pasaje de los alimentos. Y en esa zona de intestino que queda excluido del pasaje de los alimentos,
se produce una enorme proliferación de bacterias. Por eso se llama sobrecrecimiento bacteriano. Y esas bacterias se comen los nutrientes que necesita el paciente. Y producen entonces un síndrome de mala absorción que va a mejorar con antibióticos. O sea, usted mata a las bacterias y el síndrome de mala absorción mejora. El linfoma intestinal vamos a ver que es un linfoma que no es tan común, pero es una complicación de la enfermedad celíaca. Cuando usted es un celíaco y no hace la dieta sin gluten, usted puede tener un linfoma. La amiloidosis, cuando la amiloidosis afecta la pared del intestino delgado, puede producir malabsorción. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad de la piel que se asocia a celiaquía. Entonces, por eso la dermatitis herpetiforme puede producir malabsorción. El sprue tropical es una enfermedad donde en la histología es indistinguible de la enfermedad celíaca. Ocurre en los trópicos, en las islas del trópico, básicamente porque los pacientes tienen mala alimentación y tienen muchas infecciones por bacterias y por parásitos, y todo esto termina produciendo un cuadro de mala absorción. Se llama sprue tropical. La isquemia crónica intestinal, si usted tiene alguna oclusión de la arteria mesentérica y el intestino no recibe una adecuada irrigación, una de las manifestaciones de esa mala irrigación puede ser la aparición de un síndrome de mala absorción. La esclerodermia, la esclerosis sistémica y progresiva, la esclerodermia en su variante más grave, puede producir fibrosis del intestino y el paciente se muere de mala absorción. La enfermedad injerto contra huésped es una enfermedad de pacientes que han sido trasplantados, en los cuales el trasplante despierta en el huésped una reacción inmunológica grave, y esta reacción inmunológica es muy parecida a la esclerodermia. Terminan muriendo de fibrosis pulmonar y de fibrosis del intestino delgado. La tuberculosis cuando afecta el intestino, en general afecta la zona del ilion, y lo que va a tener es malabsorción de B12, solo de B12. Esa es la tuberculosis intestinal. El déficit de lactasa, hoy en día es fácil de diagnosticar porque son pacientes que no toleran la leche, entonces usted le dice, ahora tenemos en el comercio leche deslactosada. Si usted le dice que tome leche deslactosada y el paciente la tolera perfectamente bien, entonces usted dice, evidentemente tiene una deficiencia de lactasa, que es la enzima que desdobla la lactosa. El síndrome del intestino corto son pacientes que por alguna cirugía se quedan con se quedan con un yeyuno muy chiquito, muy cortito. Si te queda menos de 60 centímetros de yeyuno, es incompatible con la vida. Por suerte, antes no había manera de arreglar esto. Ahora a estos pacientes se le puede hacer un trasplante intestinal. Ya se han hecho en el mundo alrededor de 100 trasplantes intestinales. Las parasitosis
son una causa muy importante. Siempre que usted tenga sospecha de malabsorción, tiene que pedir un parasitológico de materia fecal para ver si el paciente tiene algún parásito, si está infectado con algún parásito. Y nos queda la última causa. La última causa es la infección por Mycobacterium avium. Aparece en pacientes con HIV. Es una complicación grave porque el paciente se puede morir por malabsorción. Aparte, cuando tiene un Mycobacterium avium, suelen ser pacientes de HIV avanzados que ya tienen un CD4 muy bajo, un recuento de linfocitos muy bajo. Muchas veces es enfermedad terminal de estos pacientes, ya sea el Mycobacterium avium en el intestino, en el pulmón, en el pericardio, en la citis, etc. Esas son las enfermedades comunes. Yo de las comunes he visto enfermedad celíaca, he visto Crohn de Delgado, he visto linfoma intestinal, amiloidosis, he visto isquemia crónica intestinal, he visto enfermedad injerto contra huésped también, esclerodermia también, tuberculosis también, déficit de lactasa he visto, intestino corto he visto, parasitosis he visto y Mycobacterium avium he visto. O sea que de todas estas causas, la única que no vi es el Whipple y las dermatitis herpetiforme y el esprude tropical. ¿Por qué no estoy en los trópicos? Si viviera en el trópico lo hubiera visto. Después hay enfermedades de intestino delgado raras, por ejemplo, la presencia de fístulas enteroentéricas, o sea, anastomosis de asas intestinales que saltean determinado territorio del intestino. Entonces, el paciente tiene 6 metros de yeyuno, pero tiene una fístula entre los 2 metros y los 4. Entonces, hay 2 metros de yeyuno que están salteados por la presencia de una fístula enteroentérica. La diverticulosis yeyunal, que es la presencia de múltiples divertículos en el yeyuno, es una enfermedad muy rara. La enteropatía autoinmune es una enfermedad que se ha descrito hace menos de 10 años. Son pacientes que tienen anticuerpos que atacan el propio epitelio de las vellosidades y dificultan la absorción de los nutrientes. La insuficiencia cardíaca en fase terminal, por el bajo volumen minuto, puede afectar también la absorción de los nutrientes. La gastroenteritis eosinofílica es una enfermedad que afecta el estómago y el intestino, tienen infiltrados eosinófilos y en la sangre pueden tener eosinofilia. La fístula gastroyeyunocólica es un cuadro muy raro. Yo tuve la suerte de ver uno. Es realmente muy raro. Es un paciente que fue operado, general del estómago, y se produce una fístula que comunica el estómago con el delgado con el colon. Entonces el paciente come y los alimentos pasan rápidamente del estómago al delgado y del delgado al colon y son evacuados. Entonces el paciente tiene una grave malabsorción porque los alimentos no pasan por el intestino delgado como deben. Las mastocitosis sistémicas son pacientes que tienen gran proliferación de mastocitos. Los mastocitos fabrican histamina y a veces esos acúmulos de mastocitos pueden estar en el intestino delgado y producir mala absorción. Las linfangiectasias intestinales es una enfermedad genética donde hay dilatación de los vasos linfáticos del intestino y se resiente sobre todo la absorción de las grasas.
Y después tenemos enfermedades rarísimas. Ahí tenemos la realización de bypass intestinal en operaciones por obesidad. Eso se hacía en una época para tratar la obesidad, ya actualmente no se hace. La macroglobulinemia de Waldenström, que es un tipo especial de linfoma. La yeyuno-ileitis ulcerativa y no granulomatosa, una enfermedad también muy rara con úlceras múltiples en el yeyuno y en el ilion. La enfermedad de la cadena alfa, que es una enfermedad hematológica, también muy rara. Algunas enfermedades de la piel, como la acrodermatitis enteropática y la papulosis atrófica maligna. Esto lo ven los dermatólogos. La abeta-lipoproteinemia, donde falta una lipoproteína tipo beta. Las hipoglobulinemias y finalmente las vasculitis cuando afectan el intestino. Entonces, como ven, hay un montón de enfermedades que pueden provocar mala absorción, síndrome de mala absorción. ¿Cuál es el cuadro clínico de la mala absorción? El paciente va a venir al consultorio, no es un paciente que va a venir a una guardia, va a venir a un consultorio porque es una patología crónica. Y el paciente, ¿qué va a decir? Bueno, va a decir que pierde peso, que ha adelgazado, pero que tiene un apetito aumentado. Son pocas las causas de pérdida de peso con apetito aumentado. Una es el hipertiroidismo, otra es la diabetes, otra es la mala absorción y otras son los parásitos. Entonces, cuando usted tenga una pérdida de peso, un apetito aumentado, tiene que pensar si no tiene parásitos o si no tiene un síndrome de mala absorción. Muchas veces el paciente le dice a usted que cuando come se le distiende el abdomen con gases, tienen dolores abdominales tipo cólico y diarrea. La diarrea está producida por varios motivos, básicamente por la no absorción de grasas, la no absorción de hidratos, la no absorción de proteínas. Todo eso favorece la aparición de la diarrea. Si usted observa la materia fecal, a veces se ven pedacitos de carnes sin digerir en la materia fecal. Se habla de esteatorrea, que es la emisión de heces con alto contenido de grasas. Suelen ser heces muy pastosas que se adhieren al inodoro y es difícil arrastrarlas con el agua del inodoro. La amilorrea, usted puede teñir la materia fecal con la técnica de PAS. La técnica de PAS detecta hidratos de carbono. Entonces, usted va a ver que hay amilorrea, hay pérdida de almidones en la materia fecal. Y la creatorrea, que es la presencia de pequeños trocitos de carne no digeridos en la materia fecal. La distensión, el meteorismo, la flatulencia es producido porque aumenta la producción de gas intestinal, fundamentalmente por los carbohidratos que no se absorben. Si el paciente tiene una mala absorción de las grasas, no va a poder absorber las vitaminas liposolubles.
no va a poder absorber la vitamina A. La falta de la vitamina A es esencial para los bastones de la retina. Los bastones de la retina sintetizan una proteína que se llama rodopsina. Para sintetizar rodopsina, usted necesita vitamina A. Y si los bastones no tienen rodopsina, usted tiene mucha dificultad para ver a la noche. Entonces, estos pacientes, cuando oscurece y se hace de noche, tienen muchas dificultades con la visión nocturna. La deficiencia de vitamina K produce hematomas espontáneos, una mayor tendencia al sangrado y una prolongación del tiempo de Quick. El déficit de vitamina D produce osteomalacia en adultos y raquitismo en los niños. Pueden tener dolor óseo, fracturas. Y la falta de vitamina D produce pérdida de la masa muscular. El déficit de la vitamina E produce trastornos en la espermatogénesis. Es muy común que los pacientes con malabsorción tengan anemia. Esa anemia puede deberse a déficit de hierro, que se absorbe en el duodeno, puede deberse a déficit de fólico, el fólico se absorbe en el yeyuno, o déficit de B12. El déficit de B12, recuerde que la B12 se absorbe en el ileón. Y el déficit de fólico y de B12 produce una anemia megaloblástica, mientras que el déficit del hierro produce una anemia ferropénica. También son comunes las alteraciones de los electrolitos. Pueden tener hipopotasemia severa y eso produce arritmias ventriculares con riesgo de muerte súbita, íleo, debilidad muscular y cuadriparesias. O sea, no es joda tener una hipopotasemia por mala absorción porque te podés morir. Pueden tener hipocalcemia. La hipocalcemia predispone a la tetania, a la osteoporosis y a las arritmias ventriculares. Puede tener hipomagnesemia, predispone a las arritmias y a los calambres. Y la hipofosfatemia predispone a la insuficiencia cardíaca. Es común que tengan gran pérdida de masa muscular, estén pálidos, tengan pérdida de cabello, pueden tener inflamadas las comisuras de la boca, eso se llama queilosis angular. En los folículos pilosos pueden tener cierta hiperkeratosis rodeando al folículo piloso y tienen la lengua inflamada, lo que se llama glositis. Pueden presentarse con deshidratación y con hiponatremia. Por la hipoalbuminemia es muy común que tengan edemas periféricos. Pueden tener hipocatismo digital, o sea, dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj, y pueden tener neuropatías periféricas, sobre todo por las deficiencias de las vitaminas del grupo B. Las mujeres presentan amenorrea y pueden presentar además disminución de la libido. Y si es un niño el que tiene mala absorción, puede tener retraso del crecimiento. Si usted le palpa el abdomen, estos pacientes pueden tener el abdomen de consistencia pastosa y cuando usted le palpa el abdomen, escucha cómo se mueven las asas intestinales que están dilatadas y llenas de líquido. Entonces, este es el cuadro clínico de la mala absorción. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Profe, en el caso que el déficit sea de la vitamina K, si administro vitamina K, ¿arreglo el problema o no? Sí, sí, usted le puede dar vitamina K intramuscular, Pero la sí, tengo que dar de por vida cada tanto, ¿la administro? le tenés que dar vitamina K mientras que dure la mala absorción. Porque si vos se la dejas de dar, otra vez va a tener déficit de vitamina K. Ok, entonces daría la vitamina K, por ejemplo, mientras arreglo Dure el... la mala absorción. Ok, Mientras arregles, hay causas que tienen arreglo. Por ejemplo, si tenés una parasitosis, te trato la parasitosis y te curás. Hay causas que tienen arreglo y otras que no tienen arreglo, son crónicas. perfecto, muchas gracias. Profe, ¿y las demás vitaminas también intramuscular? Eh, Las eh, liposolubles. las liposolubles, y si se las das por boca, no se van a poder absorber, porque si vos le das vitamina D por boca, no la va a poder absorber. Si vos le das vitamina A por boca, no la va a poder absorber. A veces se usan sublinguales, la administración sublingual, porque sublingual sí se puede absorber, se absorbe directamente a los vasos sublinguales. Bueno, ¿cuál es la metodología diagnóstica? Bueno, empecemos por el laboratorio. Por supuesto, a usted le va a pedir una rutina completa. Esa rutina completa tiene que incluir dosaje de calcio, de fósforo, de magnesio, de potasio, de sodio. Le va a pedir dosaje de proteínas totales y albúmina. Le va a medir los triglicéridos, el colesterol. Le puede pedir dosaje de ácido fólico, de vitamina B12. Le va a pedir la ferremia. Le va a pedir el tiempo de Quick. Para descartar la enfermedad celíaca se piden 3 anticuerpos: anticuerpo antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa. Usted le va a hacer un examen directo de materia fecal al microscopio. Ahí se puede ver si hay fragmentos de comida sin digerir, se puede ver si se puede hacer una reacción de Paz para detectar hidratos, se puede hacer una prueba de Sudán para detectar grasas. Siempre le va a pedir un parasitológico de materia fecal. Siempre le va a pedir un parasitológico de materia fecal. Hay dos pruebas muy importantes. Una prueba es la llamada prueba de Van de Kamer. La prueba de Van de Kamer es una prueba por la cual el paciente durante 3 días va a comer una dieta con 70 a 100 gramos de grasas. Una vez que lleva 3 días haciendo esa dieta, se recolecta materia fecal durante 3 días. Se recolecta la materia fecal toda en un mismo frasco. Y se lleva ese frasco al laboratorio para el análisis. No debe exceder los 6 gramos de grasas. Si hay más de 6 gramos de grasas, se considera que hay esteatorrea y que hay mala absorción de las grasas. Entonces, repito, pregunta de examen.
¿Para qué sirve la prueba de Van de Kammer y cómo se realiza? Sirve para detectar si hay malabsorción de grasas. Durante 3 días se le da una dieta con 70 a 100 gramos de grasa. Y luego se recolecta materia fecal de 3 días seguidos. Esa recolección se hace en un único recipiente y ese recipiente se manda a analizar. En el laboratorio se toma una muestra de ese recipiente y se cuantifica cuánta grasa hay. Si hay más de 6 gramos, quiere decir que hay esteatorrea. La otra prueba es la llamada prueba de la D-silosa con X. Doctor, Prueba perdón, de ¿te la puedo D. hacer una consulta de la de Van de Kammer? Sí, dígame. O sea, ¿se hace la dieta y se recolecta durante esos 3 días o pasado esos 3 días? No, usted hace la dieta 3 días. A partir del día 4, 5 y 6, usted recolecta 3 días. Gracias. La prueba de la D-silosa. La prueba de la D-silosa es muy útil porque permite diferenciar si la mala absorción es de causa intestinal o si la mala absorción es de causa pancreática. ¿Cómo se hace esta prueba de la D-silosa? La D-silosa es un glúcido muy cortito que se absorbe directamente sin necesidad de la amilasa pancreática. Usted le da 25 gramos de D-silosa en 250 mililitros de agua y después recoge orina durante 5 horas y a las 2 horas le saca sangre. Si está todo normal, el paciente va a excretar más de 4,5 gramos en orina y en sangre va a tener niveles mayores de 30 miligramos por decilitro. Si los niveles en orina y en sangre son muy bajos, la malabsorción es de causa intestinal. Si en cambio los niveles son normales, la malabsorción es de causa pancreática. O sea, es una prueba que permite diferenciar si la malabsorción es intestinal o pancreática. ¿Por qué? Porque la D-silosa se absorbe en el intestino y no necesita de enzimas pancreáticas para ser absorbida. Entonces, si está disminuida en orina y en sangre, es intestinal. Si está normal, es pancreática. Otra prueba que se hace es la prueba de la trioleína marcada con carbono 14 en el aliento. Se le da al paciente una comida grasosa que contiene un triglicérido que se llama trioleína, marcado con carbono 14, y durante 6 a 8 horas se analizan muestras del aire exhalado para detectar los niveles de carbono 14. Cuando hay malabsorción de las grasas, la eliminación por el aliento del carbono 14 está disminuida. Esta prueba diagnostica sobrecrecimiento bacteriano en las asas ciegas. Se usa para eso. Uno puede biopsiar el intestino. En general lo que se biopsia es usted con el endoscopio alto puede llegar a la segunda porción del duodeno. Y se puede hacer una biopsia de la segunda porción del duodeno y si usted tiene una enfermedad celíaca va a encontrar en el duodeno los cambios de la enfermedad celíaca. Si usted quiere ver la tercera y cuarta
porción del duodeno y llegar al yeyuno, se hace una enteroscopía. Es un aparato que inventaron los japoneses que se llama enteroscopio. Las infecciones por Mycobacterium avium y por enfermedad de Whipple ocurren en la submucosa. Entonces usted va a tener que hacer una biopsia profunda del intestino si quiere diagnosticar un Whipple o si quiere diagnosticar un Mycobacterium avium. Se puede usar una videocápsula. Una videocápsula es un aparatito que tiene el tamaño de una pastilla grande, que tiene adentro una cámara de filmación, una cámara que saca fotos. Usted se la traga con agua y el aparatito empieza a sacar fotos y se las envía a una consola central. Y entonces durante 24 horas le va mandando todas las fotos hasta que usted expulsa la videocápsula por materia fecal. Eso permite ver imágenes del delgado, permite observar si hay alguna zona de estenosis del delgado. Se recomienda antes de darle la videocápsula, hacerle un estudio con bario para ver que no haya ninguna estenosis, porque si usted la estenosis ya la ve con el bario, ¿cuál es el riesgo? Que usted le dé la videocápsula y la videocápsula se queda atascada en la estenosis y usted después lo tiene que operar para sacarle la videocápsula. Se puede dosar la quimiotripsina en materia fecal. En general hay bajos niveles de quimiotripsina en materia fecal cuando hay insuficiencia pancreática. Y se puede hacer el test del sudor si se presume que el paciente tiene una enfermedad, una fibrosis quística del páncreas. La tomografía de abdomen y de pelvis puede ser útil para detectar cánceres de páncreas y para detectar pancreatitis crónica. Bueno, muy bien. Nos quedaría hablar un poquito de las diarreas crónicas sin malabsorción. Vamos a buscar acá está. Diarrea crónica sin malabsorción, capítulo 19. Estos son pacientes que solo tienen diarrea crónica. No tienen esteatorrea, no tienen creatorrea, no tienen amilorrea, no tienen compromiso de las vitaminas. Lo único que tienen es diarrea. Acá también, acá la clave ¿cuál va a ser? Que la prueba de Van de Kammer es negativa. Entonces, cuando usted tiene una diarrea crónica sin malabsorción, la prueba de Van de Kammer es negativa. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, a veces pueden ser diarreas agudas que se prolongan en el tiempo. Eso está descrito en algunas Escherichia coli, giardias, amebas, yersinia, criptosporidios, aeromonas. Es un paciente que tiene una diarrea aguda y no se cura. Le dura en el tiempo y se transforma de diarrea aguda en diarrea crónica. Puede haber colon irritable a predominio diarrea. Vamos a estudiar el colon irritable en una de las clases. Hay que averiguar bien si el paciente no está tomando algún medicamento que le produzca diarrea, por ejemplo, algún laxante o algún antiácido que contenga magnesio. Si el paciente consume mucho sorbitol o fructosa, puede darle diarrea. El hipertiroidismo es una causa de diarrea.
La pérdida de lactosa es una causa de diarrea. Que lleguen muchos ácidos biliares al colon. Eso es una complicación que se ve muchas veces luego de la cirugía de la vesícula. La llegada de muchos ácidos biliares al colon puede producir diarrea. El adenoma velloso es una variante de cáncer de colon o de recto que produce diarrea. Así que acá es importante hacerle una colonoscopía para ver que no tenga un cáncer como causa de su diarrea. La neuropatía diabética autonómica. Cuando la diabetes afecta el sistema autónomo, puede provocar diarreas. Es una de las cosas más discapacitantes que puede tener un diabético. Es una neuropatía del sistema autónomo, porque pueden tener incontinencia urinaria, trastornos de la eyaculación, diarrea, taquicardia, bradicardia, trastornos de la sudoración. La enfermedad de Crohn puede dar diarrea sin malabsorción cuando el Crohn es solo de colon. El Crohn, cuando solo afecta el colon, puede dar diarrea sin malabsorción. La colitis ulcerosa es una enfermedad que solo afecta el colon. Por lo tanto, les pido que recuerden siempre, porque me lo ponen siempre mal en todos los exámenes, la colitis ulcerosa no da malabsorción, porque es una enfermedad exclusivamente del colon. La malabsorción es del intestino delgado, pero no es del colon. La colitis microscópica, hay un capítulo del libro dedicado a colitis microscópica. Yo tuve 3 casos de colitis microscópica, en general asociados a enfermedades autoinmunes. Las alergias alimentarias, las diarreas relacionadas con el HIV. Las diarreas relacionadas con el HIV son por gérmenes especiales. Ahí tenemos la Isospora belli, el Cryptosporidio, el Microsporidio, el Mycobacterium avium, el Cytomegalovirus. El llamado enteroclúster. El enteroclúster es la cefalea en racimos que nosotros estudiamos en neurología, que a veces puede tener cuadros de intensa diarrea por la gran liberación de histamina que tienen estos pacientes. Entonces, estas son las causas comunes de diarrea. Y después tenemos las Profesor, causas raras. Sí, ¿sería déficit de lactosa o lactasa? sería lactasa. Ahí hay un error, tiene toda razón. Déficit de lactasa. Después tenemos las causas raras. Las causas raras serían el síndrome carcinoide, produce una intensa diarrea por liberación de serotonina y liberación de prostaglandinas. En general, el síndrome carcinoide es secundario a la presencia de un tumor carcinoide que puede ser benigno o maligno. Los gastrinomas que producen síndrome de Zollinger y Ellison producen diarrea. El bipoma, que son cánceres de páncreas que fabrican BIP. El cáncer medular de la tiroides, que fabrica calcitonina, produce diarrea. Las mastocitosis sistémicas por la gran liberación de histamina, pueden ser mastocitosis benignas o malignas. La radiación en el intestino, lo que se llama enteritis radiante.
la histoplasmosis, cuando afecta el intestino, la vasculitis de Behçet y la vasculitis de Church-Strauss, y la llamada diarrea factitia. La diarrea factitia es gente que consume laxantes, viene a consultar por diarrea y le oculta al médico que consume laxante. En general, por supuesto, gente que no tiene los patitos alineados, ¿no? Gente que no está bien de la cabeza y que muchas veces son trabajadores de la salud. Muchas veces son trabajadores de la salud. Es difícil darse cuenta que tiene esto. En Estados Unidos lo que hacen es le hacen dosaje en la materia fecal de productos químicos que vienen en los laxantes. Acá en la Argentina lo que hemos hecho alguna vez fue mandar al paciente a hacer un estudio y revisarle toda la habitación, la cartera, y le encontrábamos los laxantes. El problema, el riesgo que usted tiene con eso acá, es que el paciente le puede hacer un juicio, porque la habitación del paciente es reducto privado mientras el paciente esté internado, y usted se puso a revisarlo sin un orden de allanamiento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero está descrito. Yo nunca lo vi. Yo vi un caso de fiebre factitia, que era una chica que ponía el termómetro abajo del agua caliente y decía que tenía fiebre. Fiebre, 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 fiebre. Estuvo internada 3 semanas buscando por qué tenía fiebre y yo descubrí que ponía el termómetro abajo del agua caliente. Eso se llama fiebre factitia. Bueno, muy bien. Acá usted le va a tener que pedir coprocultivos para ver si tiene gérmenes que, estos que decíamos al comienzo, si es una infección con gérmenes, que esos gérmenes no se han curado, parasitológico de materia fecal, dosaje de las hormonas tiroideas, T3, T4, TSH, serología para HIV, serología para la gastrina, gastrinemia, la colonoscopía para descartar el cáncer, una ecografía de la tiroides para ver que no tenga un cáncer de tiroides y una tomografía computada para ver el páncreas. Una tomografía computada de abdomen para ver el páncreas. Bueno, creo que con esto hemos dado todo. Entonces, hemos hablado de las diarreas crónicas, más de 3 semanas de diarrea, se dividen en 2 grupos, diarreas con mala absorción, que tienen estiatorrea, criatorrea, amilorrea, pérdida de vitaminas, pérdida de electrolitos, cuadro general, con mucho deterioro del estado general. Ahí dijimos que había causas pancreáticas, biliares y hepáticas, hepatobiliares, y intestinales, y las intestinales dividimos raras y rarísimas, y después las diarreas sin mala absorción, que son estas que acabamos de explicitar. Se ven las diarreas sin mala absorción, uno las ve con frecuencia. Yo de todas estas causas he visto Church-Strauss, he visto mastocitosis, síndrome carcinoide, gastrinomas, colon irritable, por supuesto, diarreas por fármacos, hipertiroidismo, adenoma velloso, neuropatía autónoma, diabética, Crohn de colon, colitis ulcerosa, colitis microscópica, diarreas por el SIDA,
enteroclúster, todo eso vi. No nombré, creo, las alergias alimentarias. A veces hay pacientes que tienen alergia a determinados alimentos y que si consumen permanentemente ese alimento van a tener una diarrea crónica. Eso se prueba haciéndole restricción de determinados alimentos de la dieta. Se le va sacando un alimento y se va probando. Deje de comer huevo, deje de comer lácteos, deje de comer tal cosa y la diarrea desaparece. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. En la clase de la tarde vamos a hablar de constipación y vamos a hablar de laxantes. Constipación y laxantes. ¿Qué tal, doctor? Buenas Tema tardes. complicado. Sí, dígame. Cuando habló de las mala absorción postquirúrgicas, Sí. que bacterias se están ocupando el síndrome del asa ciega. ahí la cirugía es obviamente en los intestinos, Sí. pero quedan conectados, no me sale la palabra, perdón. Están, No, pues, son cirugías donde el cirujano, por alguna razón X, tuvo que hacer una anastomosis entre un segmento de intestino y otro, o entre el estómago y un segmento de intestino, pero una parte del intestino quedó excluido del pasaje de los alimentos. Y al quedar excluido del pasaje de los alimentos, se produce en esa asa, que se llama asa ciega, como si fuera una calle sin salida, se produce una gran proliferación de bacterias. Y esas bacterias empiezan a comer los nutrientes, que son los nutrientes que tienen que alimentar al paciente. perfecto, ahí entendí. Eso se diagnostica con la prueba de la trioleína marcada con carbono 14. Si usted la confirma, le da antibióticos, mata las bacterias y con eso desaparece la malabsorción. Pero, como el asa sigue excluida, puede ocurrir que al otro año otra vez se junten las bacterias y otra vez tenga mala absorción. Claro, va a seguir colonizando Eso, ese asa obviamente, ciega. obviamente. Entonces, si eso ocurre, a veces se le pide al cirujano que haga algún tipo de cirugía o que modifique la cirugía de modo tal de que ese segmento intestinal vuelva a pasar el alimento, que no quede un segmento excluido. A veces eso se puede hacer, es como una especie de nueva cirugía de reconstrucción, se puede hacer y de esa manera desaparece el síndrome de mala absorción por asa ciega. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más, ¿tienen alguna duda? Hay una cosa que no dije, pero que es importante, que es que estos pacientes, sobre todo los que tienen mala absorción, el problema que muchas veces se suscita es que el paciente se va deteriorando su estado general y usted está rápidamente tratando de encontrarle la causa de mala absorción. Pero como no es tan fácil de acceder al intestino delgado, a veces el paciente se deteriora más rápido de lo que nosotros podemos hacer para hacer el diagnóstico. Y me ha pasado que ver morir pacientes con mala absorción. Por ejemplo, cuando empezaba el HIV, me acuerdo que tuvimos un paciente HIV positivo, pero claro, en esa época no se sabía muy bien todos los bichos que había en el HIV.
Entonces, nosotros le dábamos tratamiento pensando que tenía una bacteria, y después, con los años, supimos que los HIV tenían citomegalovirus, Mycobacterium avium, Isospora B. El tipo se murió con la diarrea. Se fue deteriorando su estado general, deteriorando, hasta que pesaba 30 kilos, se agarró una infección intrahospitalaria y se murió. Entonces, es complicado, no se crean que es un tema tan sencillo diagnosticar estas cosas, porque el intestino delgado no es un lugar de tan fácil acceso. Fíjense que tiene que recurrir al enteroscopio, que es un invento japonés. Acá en la Argentina yo no sé en qué lugar hay enteroscopio. Usted con el enteroscopio le puede ver todo el delgado, pero son 6 metros de delgado. Muy difícil. Y tiene la videocápsula. Lo que no dijimos fue el tránsito de delgado. Eso, nos olvidamos del tránsito de delgado. El tránsito de delgado es darle bario. Usted le da bario al paciente, a las 8 de la mañana le da bario. Y entonces le va a sacar una placa antes de darle el bario. Y una vez que le da el bario, le hace una placa cada 2 horas. O sea, le hace a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche y al otro día a las 8 de la mañana. Por supuesto, el radiólogo lo putea en arameo porque usted lo tiene todo el día sacando placas. Pero ¿usted qué va a ver? Usted va a ver cómo el bario va pasando por todo el tubo digestivo y entonces puede ver si en algún lugar el bario queda atascado. Si el bario queda atascado, bueno, ahí tiene un tumor o tiene un linfoma o tiene algo que está ahí provocando que el bario quede atascado. Se pueden ver a veces ulceraciones, se puede ver a veces divertículos. Entonces, usted con el estudio del bario más o menos puede hacerse una idea de si hay algún tipo de mala absorción de causa intestinal. A veces hay tanto líquido en las asas que el bario queda dividido como en gotitas muy finas, dando una imagen que se llama imagen en nevada. Yo alguna vez diagnostiqué con un tránsito de delgado una señora que tenía un tumor en el ángulo de Treitz. Entonces le di a tomar bario y le saqué placas y a las 4 horas se veía que tenía ahí estrechado, estenosado el ángulo de Treitz. Ahí estaba el cáncer, que era un cáncer de la cola de páncreas. Un cáncer de la cola de páncreas que había invadido el intestino en el ángulo de Treitz. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. En la clase presencial, la semana que viene, vamos a hablar de todas las causas intestinales de malabsorción. Ahí le vamos a dedicar mucho tiempo a la enfermedad celíaca, a la enfermedad de Whipple, al Mycobacterium avium, las causas intestinales y pancreáticas de mala absorción. Vamos a como repetir un poco, profundizar sobre todo lo de la enfermedad celíaca. No necesito decir que enfermedad celíaca es un tema importantísimo de este parcial, es importantísimo para el final, es importantísimo para la vida, porque hay mucha población que es celíaca. Entonces es muy importante que usted pueda diagnosticar una enfermedad celíaca. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, a las 6:30 damos constipación y damos
laxantes. Tema interesante, tema laxante. Bueno, los dejo en libertad. Chao, profe, Gracias. gracias.